Días y queridos taroteros, hoy les traigo un video que ha sido muy solicitado acerca de cómo va a ir la situación política, las elecciones en Perú. Así que si les interesa este tema, quédense para verlo. Es decir, si va a haber atentados terroristas en este año 2021. Uy, parece que sí. Parece que sí. Y va a haber gente que tendría que... a ver, déjame ver. La gente que tendría que contrarrestar esto o poner, ¿cómo puedo decir? Hacer por esto para que no haya todos estos problemas, es gente que no va a... que se va a quedar mirando como otro obra, como otro dirige. Pero estos no van a ser atentados tan vistosos o tan sonados, sino que van a ir un poco por lo bajo. A ver, ¿cómo va a estar la economía para Perú en este año 21 en cuanto a la economía de las personas, en cuanto a las exportaciones, en los distintos rubros: alimentación, agricultura, exportación, minería, turismo? Vamos a ver. La economía general, vamos a preguntar primero. Mal, con pérdidas, con arrepentimiento de lo que se podría haber hecho, de lo que no se previno o que no se dio empuje o no se por la mala organización o la mala proyección. Si preguntamos así al peruano de a pie, gente que no, que necesitaría que le den una mano, que les den, no sé, por ejemplo, créditos o oportunidades de que haya, por ejemplo, coyunturas económicas mejores, que favorezcan, por ejemplo, las exportaciones o cosas así, y además promesas no cumplidas, ¿no? Y gente que se queda, como quien dice, esperando que les llegue, que van a cambiar la ley de tal o cual cosa que va a favorecer este rubro o el otro, y queda ahí, queda en vanas promesas, ¿no? En cuanto, vamos a ver, el sector minería, que es uno de los sectores que más mueve al país. Va a haber gente que sepa mover cosas, gente que sepa planificar cosas, y gente a la que no le estén, ¿cómo decirlo?, privilegiando, apoyando o dando. Es como que se lo reparten entre unos pocos y no... solo los que se pusieron de acuerdo, y a los que no les dijeron, pues mala suerte, ¿no? Porque también falta de planificación, es como que van a hacer las cosas como a último momento, sin haberlo planificado con anterioridad, de una manera bien hecha, ¿no? En el sector, vamos a preguntar turismo. No se hace tan bien, se podría hacer cosas mejores, se va a dar ciertos impulsos o salidas o querer ayudar o mejorar, pero no bien. Es como decir, se permite viajar, pero ponen tantas restricciones que al final es casi como si no se permitiera, un ejemplo, ¿no? Entonces, gente que va a optar por dejar esas agricultura.
mal porque no se oye y no se toma en cuenta digamos, lo que ordena el médico. O sea, no se toma en cuenta lo que los conocedores, analistas o los que saben acerca de ese tema o de ese rubro se requiere hacer. Entonces no ponen en práctica las actividades que se tendrían que son necesarias para mejorar esto, para sanar esto, porque se ve aquí incluso enfermedad. No sé si eso se refiere a enfermedades del agro puntualmente, pero lo que más sale aquí es mucha dificultad, ir a ciegas, hacer las cosas muy cuesta arriba por no haberlas hecho bien, por no planificarlas bien y por no oír o prestar atención a los analistas y las personas que están realmente bien entendidas y conocedoras de este tema. Turismo. Cosas de lejos que se van de alguna manera a apoyar o tratar de mover, pero es un sector o una actividad que tiene que abrirse paso como puede, no le están dando realmente ayudas, el tedio, van a perseverar en esto los que tengan algo que no puedan cambiar, como por ejemplo alguien que es dueño de un hotel, pues qué va a hacer con el hotel, seguramente ni lo pueda vender, entonces va a seguir tratando de empujar un poco, pero si tiene que seguir invirtiendo mucho para esta actividad seguramente la deje porque es una actividad que es como que la están dejando sola a la deriva para que se abra las puertas y los caminos como pueda y no lo están apoyando. Si les está gustando este video, regálenme un like y ayúdenme a que llegue a muchas más personas compartiéndolo. Educación, bueno, educación en general. Va a seguir esto de puertas cerradas, ¿eh? Nada más claro. Va a seguir y con ilusión de lo que podría haber sido, de lo que hubiera sido o de cómo hubiera sido mejor, malos manejos y no no tener el real interés de cambiar las cosas o de realmente organizarse, y en general está saliendo en todas las respuestas que no hay una buena organización ni mucho interés en organizar las cosas como deberían ser. A ver, el futuro presidente del Perú, ¿va a ser un hombre o va a ser una mujer? El futuro presidente, mira, lo que me está contestando aquí es que parece que va a salir de como de una reunión o a raíz de un acuerdo, conversación, y es extraño porque en lugar de contestarme directamente lo que se pregunta, me está diciendo que va a haber discusiones en el sentido de no de conversaciones o debates, sino de confrontación, de pelea, desacuerdo, llamados. Y de como que de realmente unir fuerzas, unir voluntades más bien. En todo caso, preguntemos cómo va a ser la elección del siguiente presidente. ¿Cómo va a ir la elección del siguiente presidente del Perú? Bueno, peleas, discusiones, desacuerdos. Va a haber una especie de como de limpieza, de cortar cabezas. También influencias negativas, de limpiar la casa, va a haber mucho movimiento. No me sale, no me, o sea, me vuelve, no me vuelve a hablar muchas cosas a la vez. En lugar de que
sea, cómo va a ir la elección. Y dice acá limpiezas, movimientos, peleas, tapar la boca a unos, destapar cosas a otros, o sea, hay mucho, no, no es una cosa clara como normalmente debería ser una elección, que si gana uno, que si gana, no, acá es un conjunto de cosas, o ni siquiera un conjunto, es una serie de cosas que entran y salen, más revoltijo es lo que veo yo. Y destapes, cosas que, pero no solo destapes en el sentido de que le encuentran a tal o cual candidato, sea candidato a presidente, candidato a Congreso, que le encuentran, que le destapan alguna fechoría, sino también revelaciones como que alguien se revela, no en el sentido de en contra, sino como que alguien revela cosas o da a conocer cosas que podrían ser también positivas. A ver, Pedro Castillo va a llegar a ser presidente y a ponerse la banda presidencial en Perú. Pues yo diría que como que lo van a detener, lo van a paralizar, le van a poner dificultades para que no llegue, pero sí que tiene cierta posibilidad, ¿eh? No lo veo al 100%, pero sí que tiene cierta posibilidad dependiendo de cómo de con quién se dé la mano, de con quién de quién lo ayude para llegar a esto. Es como que tiene mucha dificultad en un inicio, y si él es capaz de hacer buenos acuerdos, pero acuerdos por debajo de la mesa, de mover sus fichas, y no necesariamente cara al público, sino entre, como se dice, detrás de la puerta, podría llegar. Pero en un principio lo tiene difícil. Porque dependerá mucho de esos, más que acuerdos, son arreglos por debajo de la mesa, no son acuerdos abiertos. Entonces, dependiendo de esos acuerdos, que le corten cabeza o no. Va a tener que mover mucho sus fichas, va a tener que ser maquiavélico. No es una cosa abierta, sincera, como podría ser un pacto entre dos partidos. No, no. A ver, ¿cómo le va a ir al Perú en el supuesto de que gane Keiko comparado con el supuesto de que gane Pedro Castillo las elecciones? A ver, que sea para Pedro Castillo. Esto si gana Keiko. Pedro Castillo o si gana Keiko. Bueno, con Pedro Castillo, todo sale de cabeza para Pedro Castillo, aquí va a haber mucha confrontación, el no oír a las otras personas, el no querer ver, el no querer aceptar ciertas cosas. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo le va a ir al Perú? ¿Cómo le va a ir al Perú en el supuesto que gane Pedro Castillo comparativamente con que gane Keiko la presidencia? Yo lo que veo es que no, si gana Castillo, número uno, no va a ser el maestro que dice ser. Número dos, no va a escuchar a la gente. Y va a haber peleas, muchas limitaciones. No va a tener la disposición que ahora muestra de hablar, de llegar al pueblo, de llegar a todos. No va a ser así. No va a haber eso realmente. Eso es ahora, durante la campaña. Después no se va a molestar en oír a las demás personas. Va a haber pobreza, va a haber cambios, va a haber cambios de rumbo, además, es decir, o cambios de planeamiento. Va a decir, yo voy a ir por acá, y de pronto, ¡pum! O sea, durante la campaña va a decir, yo voy a ir por este camino, pero una vez en el poder se va a ir por otro lado. ¿Qué implica? Habla de dinero, habla de cosas que tienen que ver con el dinero, con la falta de dinero, con el entregar, con el tener que pagar.
Eh, y en el caso de Keiko, conciliación hasta cierto punto. Conciliación o entendimiento hasta cierto punto. Tampoco es una persona completamente abierta y sincera y tampoco. Pero sí más tranquila, más mesurada, va a esperar a mover ficha y más adelante van a ir saliendo o se va a ir notando, se iría notando esa falta de acción o esa o decisión o de tino, de tacto, de asertividad que le va a traer problemas. Y nuevamente me sale un poco el tema de la mala distribución del dinero, que quiere decir que pobrezas. Pero la diferencia es que lo de Keiko va a ser más suave, más poco a poco, y sí hay una cierta postura un tanto abierta o un tanto de Castillo es un no rotundo. Es lo que van a hacer. Es cómo se van a comportar como presidentes. Las votaciones de por sí han sido un fraude este 2021. Sí, eso lo vi yo cuando estaba en la cola. Cuando uno está viendo algunas cosas donde todos miramos, algunos vemos algo distinto. Entonces yo miraba, igual que el resto, las colas, las calles, las mesas de votación, pero vi fraude. Sí ha habido fraude, pero lo podemos preguntar. En esta primera vuelta de elecciones en Perú, ¿ha habido fraude o han sido completamente limpias y honestas? Bueno, ya de arranque me sale aquí el mareo, se fue para allá, se fue para acá, el te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Te digo verde, mañana te digo rojo y pasado te digo yo no te dije. Arreglitos, conversaciones. Y también amansar a algunos que se hubieran querido levantar o tratar de apaciguar para cambiar las cosas, para que quien subía bajare, y muchas cosas por debajo, papeles escondidos, y porque han querido llevarse las cosas para otro lado, como que han querido acarrear cosas para dárselo a otro, seguramente sean los votos. A ver, ¿dónde? Si en provincias o en la capital, ¿cuál va a ser la diferencia de la calidad de vida para las personas comparativamente de seguir viviendo en la capital o estar en provincias? A ver, la vida en Lima, la vida en provincias. La vida en Lima, la vida en provincia. La vida en Lima, la vida en provincias. La vida en Lima, la vida en provincias. A ver. Pues muy relativo, o sea, es como que va a ser diferente, pero no va a ser necesariamente mejor o peor. O sea, en provincias, si tienes, ¿cómo te puedo decir? Ayudas o si tienes alguna situación un poco excepcional, bien. En Lima, digamos que va a estar más homogéneo en el sentido de que, por ejemplo, si faltan alimentos, pues faltan para todos. Pero en provincia, si tienes tu chacrita, no te va a faltar porque tienes. Sí, también dinero que no llega a las provincias o cosas que no llegan a las provincias.
que puede ser dinero o bienes, ciertos bienes, no sé, por ejemplo medicinas o no se me ocurre qué, repuestos de algo para o de máquinas. En cambio a Lima sí como que le llegan eso, o sea, se prioriza que a Lima sí que lleguen. Lima, provincias. Lima, provincias. A Lima, como sea que sea, con esfuerzo se le hace llegar. Si, por ejemplo, son alimentos, se le hace llegar a Lima. A provincias, después. Ya, si no llega esta semana, no importa para la próxima. Siempre se va a dar prioridad a Lima para el abastecimiento en general de cosas. Por ejemplo, el oxígeno, la vacuna o lo que sea. ¿Y ustedes qué piensan de todo lo que estamos encontrando en las cartas? Déjenme su comentario debajo del video, que me encantará leer sus respuestas. Y si tienen alguna duda con respecto a este mismo tema, por favor, también déjenmelo en los comentarios.